Hace apenas 2 años que nuestro sistema de educación pública experimentó una dura prueba en la comunidad michoacana de la Nueva Jerusalén. Ahí, un grupo conocido como milenarista mesiánico son aquellos que se basan en la creencia del próximo fin del mundo y la llegada de un mundo perfecto después, y que cuentan, además, con un carismático jefe sagrado que está en contacto con la divinidad y que personifica los valores establecidos como redentores de la comunidad. Ahí se opuso drásticamente a que los niños de esa comunidad recibieran la educación pública en virtud de que consideraban que atentaba contra sus creencias religiosas. 2 escuelas fueron destruidas en cumplimiento del supuesto deseo de la Virgen, enviado a través de una vidente que dijo que el diablo habita en los colegios de la Nueva Jerusalén. Pocos meses después se reconstruyeron las aulas y se pudo garantizar el acceso de los educandos a las mismas. Hoy en día, es derecho de los niños elegir una creencia religiosa. Obligarlos a creer en videntes y no permitirles asistir a una escuela en donde tengan oportunidad de desarrollar sus capacidades intelectuales constituyen violaciones a los derechos fundamentales que el Estado mexicano no puede permitir. Pues ya estamos aquí en República Laica, en el foro, para hablar de este tema importantísimo que es el de la laicidad y la educación. Quizá, Silvia Mercedes, lo primero que hay que hacer es un poco delinear qué es lo que nos dice nuestro marco constitucional al respecto, ¿no? Porque de alguna forma, con la figura de República Laica que el 40 constitucional define, pues también hay una definición muy clara que era incluso anterior y que tiene que ver con la modalidad de la educación en México. ¿Qué diríamos por ahí? Bueno, pues evidentemente el artículo 3º define la educación como una educación laica, ¿verdad? Y pues eso es perfectamente entendible si analizamos la historia de la educación en México, solo ¿verdad? La pública. Sí, solo la pública. Solo la pública. Que y ahora clarísimamente solamente la pública, ¿verdad? Pero la educación pública es laica, gratuita, obligatoria, la básica, ¿no? Aunque la privada se supone que los programas tienen que seguir los de la Secretaría, ¿no? Los de la Secretaría de Educación. Los requerimientos establecidos por la SEP. No es que las escuelas privadas hagan lo que quieran, ¿no? En términos educativos. O sea, pueden hacer algo más, pero no pueden dejar de hacer lo que de alguna manera la Secretaría de Educación Pública define que es el currículum nacional, ¿no? Eso también está estipulado. Pero no tienen que apegarse al principio de la laicidad. No. O sea, eso con toda claridad. Únicamente es para las escuelas públicas y bueno, la Constitución Política ya desde 1857, 1917 y en el artículo está marcado muy claramente que la educación pública debe ser laica, gratuita y obligatoria. Y esta laicidad ha permanecido a pesar de los encuentros o el tipo de articulaciones que se han dado entre el gobierno y las iglesias. Ahora, ¿qué quiere decir laicidad en ese sentido? Claro. Es decir, ¿qué quiere decir que la educación tiene que ser laica? ¿Cómo lo hemos interpretado? Porque yo supongo que eso también ha variado a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, ha variado muchísimo a lo largo del tiempo y ha habido, yo creo que malas interpretaciones de la laicidad en educación, ¿no? Porque durante muchísimo tiempo creo que se confundió la laicidad con la ausencia de formación en valores. Y creo que ahora estamos viviendo las consecuencias con toda claridad de lo que eso significó, ¿verdad? Porque, bueno, bien entendida la laicidad lo que significa es que no hay ningún tipo de instrucción religiosa al interior de las escuelas públicas, digamos. Eso es lo que claramente significa la laicidad. Y a la vez la laicidad tendría que significar un respeto, una tolerancia a la libertad de creencias, digamos, ¿no? A las diferentes creencias religiosas que pueden estar presentes dentro de la escuela. Era lo que Pablo Latapí llamaba el laicismo abierto, ¿no? O la laicidad más bien, la laicidad abierta, ¿no? Bueno, pues vamos reconociendo que existe una diversidad, una pluralidad de creencias religiosas, que además, bueno, pues hay un derecho a la libertad de creencias y esa tolerancia, digamos, ese respeto a esa libertad de creencias, pues es parte de la laicidad, se tiene que reflejar también al interior de las escuelas, ¿no? Pero durante mucho tiempo, desgraciadamente, sí, y por la historia, ¿verdad? Había tanto temor a manejar el concepto moral, el concepto ética, el concepto valores, como si los tres se pelearan con el concepto de laicidad, que prácticamente se dejó de
intencionalmente enseñar en valores. ¿Verdad? Pero intencionalmente, porque eso no se puede dejar de hacer, pero intencionalmente sí se dejó de hacer, ¿no? Pero implícitamente está presente la cuestión de los valores, ¿no? Claro. O sea, lo que apunta la laicidad es la no presencia de las religiones en la enseñanza, ¿no? O sea, no se puede enseñar religión como suele pasar en este momento en Brasil, a pesar de que la educación es pública, es gratuita y es obligatoria, hay una materia sobre religión. Esto también lo podemos observar en Argentina, aquí hay una materia de religión en la escuela pública. Aunque en Brasil, en México no tenemos esta situación, en cualquier escuela pública que uno puede asistir no hay la clase de religión. Claro. Y me parece que lo que apunta Silvia es muy importante, la cuestión de los valores, ¿no? Pero ahí hay creo que un presupuesto, perdón Roberto, que es, corríjanme si me equivoco, que era el de asociar valores, ética y moral con religión. Es decir, el suponer que esas agendas axiológicas eran necesariamente religiosas, o tenían una impronta inevitablemente religiosa. Me parece que donde gana la laicidad moderna, la laicidad, en fin, yo diría ilustrada, es cuando logra reivindicar que existe una emancipación de la agenda de ética, moral y de valores de la agenda religiosa, y que ser un laico, e incluso un laico ateo, un laico agnóstico, no supone ser una persona que no tiene un código ético. Desde luego que no, la laicidad supone un conjunto de valores, valores humanos, valores morales, que son valores sociales finalmente, ¿no? Y bueno, creo que el paso trascendental en ese sentido, en la parte más reciente de la historia, se dio en 1997, ¿no? Cuando se vuelve a hablar de ética después de pues, muchísimos años, porque desde 1930, cuando se abandona la cartilla moral ay Dios, ya se me olvidó de quién. ¿De Cárdenas? No. Molina, no recuerdo. Bueno, ahorita me voy a acordar. Hasta el año de 1997, cuando se pone la materia, la asignatura de educación cívica y ética, ¿no? Se llama educación cívica y ética en secundaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empieza pues todo un proceso de introducir esa materia en todos los grados de secundaria y después en todos los grados de primaria, llamada así, formación cívica y ética, y en las escuelas normales se llama formación ética y cívica, ¿no? Entonces, bueno, ese es el momento en el que se dice, sí, hay valores laicos, que son valores fundamentalmente humanos, que son valores sociales, que son valores morales, ¿no? Entonces... Sí, no, yo iba a hacer esa distinción igual, y hablando precisamente de casos como Brasil, en donde la decisión sobre si hay educación o instrucción religiosa en la escuela se decide a nivel municipal, si no mal recuerdo, y lo cual creo que genera también una situación que para nosotros sería un poco caótica, ¿no? Pero ciertamente digamos que cada país ha decidido cómo entrará esta idea de valores en su escuela, y creo que en la lógica mexicana la idea es que, por lo menos reciente, es que los valores existen más allá de la construcción religiosa de cada comunidad y de cada individuo, ¿no? Y que puede haber valores como tolerancia, respeto a los demás, el valor de la democracia, que se pueden enseñar ahí como un conjunto de valores universales independientemente de las creencias de cada quien. De hecho, pues, los valores que están detrás de los derechos humanos serían valores universales en ese sentido, ¿no? Que tendrían que compartir todos los seres humanos, ¿no? Entonces, pues el valor del respeto de la dignidad de la persona, ¿no? El valor de la vida, ¿no? Que eso yo creo que ahora que estamos viviendo estos momentos tan terribles, pues el valor de la vida cobra preeminencia, ¿no? Pero el valor de la justicia, por ejemplo, el valor de la libertad con responsabilidad, la solidaridad también como principio de relación entre los seres humanos, ¿no? No son muchos, son poquitos, pero son valores humanos. Son valores, bueno, la humanidad se los ha querido dar como código de valores universales a través de pues, los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, esos, por ejemplo, podrían intencionadamente quererse transmitir en la escuela, digamos, ¿no? No transmitir porque esa es una mala palabra, pero quererse desarrollar, reflexionar sobre ellos críticamente al interior de la escuela, y a eso se renunció durante muchísimo tiempo, justamente por confundir los valores con la religión, ¿no? Nada más, en el caso, por ejemplo, de Brasil, que yo estudié caso de Brasil, sí está en la parte curricular la materia de educación, la cuestión religiosa, ¿no? Y es la decisión de los padres y de los niños si quieren asistir a esa asignatura. Por ejemplo, si en la parte desde 8 o 9 es religión, los niños libremente pueden
asistir o no a esa materia. Ahora que estamos analizando la historia y política de la educación, el grupo de alumnos es de América Latina y nos permite hacer como comparaciones. Sí. Y en Argentina mencionaba mi alumna, o sea, cómo la presencia religiosa ha ocupado un papel fundamental, no solamente en la escuela pública, sino en otros espacios sociales. ¿No? Yo creo que en México pues tenemos, es otra nuestra historia, tuvimos una revolución, tuvimos, digamos, la reforma, en fin, que seguramente nuestra educación va a seguir siendo laica, gratuita y obligatoria. Y yo recuerdo en algunos colegas brasileños y argentinos, sudamericanos en general, que se quejan de ese modelo de instrucción religiosa que automáticamente se da en la escuela y solo los que no quieren ir pueden, digamos, optar por otro tipo de curso, pero que son, se sienten señalados, se sienten, digamos, enfocados por los demás como si fueran los que están fuera digamos, de la normalidad por ser los que no asisten a la instrucción religiosa. Y entonces hay muchos grupos que dicen, no, lo que necesitamos es que verdaderamente esa opción esté fuera de la escuela para que no haya discriminación. Es curioso cómo, digamos, eso puede jugar de las dos maneras, ¿no? Es decir, hay quienes que no tienen instrucción religiosa y la piden porque se sienten discriminados por no tenerla, pero hay grupos de agnósticos, de padres agnósticos que no quieren que sus hijos tengan instrucción religiosa y que sin embargo les cuesta mucho trabajo ir a la escuela y pedir que sus hijos no estén porque inmediatamente son señalados. Y nosotros tuvimos, creo, la misma historia aquí en México con los evangélicos. Con los evangélicos, con los chicos de Chabón, exactamente. Que no participaban en los eventos. Y que eran señalados por ser los distintos de la normalidad, ¿no? Pues yo creo que ahí se explica en gran medida la idea de la laicidad en la educación. Al menos pienso, por ejemplo, en el modelo francés, ¿no? En las premisas del modelo francés. El dejar a las religiones fuera del ámbito educativo tiene como finalidad precisamente generar un terreno de convivencia entre iguales, en el que tu pertenencia a ese grupo y tu convivencia con los demás miembros de ese grupo no depende de tu adscripción religiosa o de que profeses una fe o no. Depende del hecho de que eres, pues nada, un miembro de la comunidad francesa, un ciudadano cuando seas adulto, en fin. Pero ahí está la lógica de esta, digamos, convivencia cívica sobre las premisas de la laicidad, ¿no? Aunque ahí en el caso francés, fíjate que son muy ambivalentes al respecto. ¿Por qué lo digo? Porque poca gente sabe que en realidad el modelo francés tiene instrucción religiosa en la escuela pública, pero fuera de los horarios. Por eso las escuelas francesas, los miércoles en la tarde creo que es el horario libre, digamos, para la instrucción religiosa, por eso van los sábados en la mañana, cosa que es un poco inusual. Y al mismo tiempo, una cosa que la gente no sabe mucho, es que la escuela privada religiosa está financiada por el Estado en Francia. Pero eso en muchísimos lugares, pues en América Latina hay una enorme cantidad. Es decir, que nuestro modelo de laicidad es mucho más estricto, mucho más rígido, mucho más laico que el propio modelo francés. Ahora, los franceses, por otro lado, también es cierto que tienen una, digamos, una resistencia a que lo religioso entre a la escuela y toda la historia del velo islámico está relacionado con eso, ¿no? Claro, pero bueno, pues ahí está la Revolución Francesa y Juan Jacobo Rousseau y eso, también de antecedentes. De hecho, el modelo de laicidad mexicano pues viene mucho del modelo francés, ¿verdad? Yo les haría una pregunta que se me quedó, Mercedes, de lo que platicabas de Brasil y de Argentina, una cuestión concreta. Cuando dices, hay clase de religión, sí. ¿Cuál es el contenido de esa clase? Es decir, ¿cuál es, qué se les enseña una religión o se les enseña historia de las religiones? Es decir, No, es la clase de religión como cuando uno iba, por lo menos yo recuerdo mi clase preescolar primaria que iba a una escuela religiosa y era de catecismo, ¿no? Claro, tiene que ver con esos asuntos. O sea, ya en específico, ¿qué se enseña? Tendría que profundizar pero yo la pregunta es porque... Pero lo que se comenta es... una religión, es la doctrina de una religión, que en general es la católica, ¿no? Sí. Lo cual es ser difícil en contextos de tanta pluralidad religiosa como en el caso brasileño, por ejemplo, ¿no?
Precisamente por eso no es obligatoria que todos los chicos o los jóvenes asistan a esa materia. Si yo practico otra religión, yo decido no asistir a esa sesión, no hay ningún castigo ni nada nada tiene que ver, más que la cuestión, más que como pero sí existe, ese castigo es muy importante, ¿no? El castigo social para los niños es sumamente importante, ¿no? Si hay 80 alumnos, si hay 2 que no entraron porque son los evangélicos, y en la mayoría católica, obviamente están marginados y discriminados, ¿no? Pero ahora, esto sucedía en el caso de México, lo que pasaba con los chicos que no participaban en los actos de Jehová, del Día de la Bandera y todo eso, porque no, y obviamente sí se da como una discriminación, ¿no? Ahora, yo tengo entendido que el ejercicio en Brasil intenta ser como una clase de religión global, en la que incluso se intenta una cosa general para que todo el mundo pueda entrar. Pero obviamente los de las religiones afroamericanas casi siempre se quejan porque obviamente digamos, para empezar, son religiones que no tienen instrucción religiosa, ¿no? O sea, ¿qué instrucción religiosa hay en Umbanda, no? O en Candomblé, ¿no? Pues no hay instrucción religiosa como tal, hay práctica, ritualidad, etcétera, ¿no? Y eso también genera otra serie de problemas, ¿no? Pues a mí me parece que sobre este punto podremos regresar y después de un corte, y me interesa mucho a ver qué tanto podemos hacer la vinculación, si están de acuerdo, entre la educación propiamente religiosa y este tipo de ritos o de actos cívicos que también algunos objetan precisamente por señalar que alguna vinculación pueden tener o alguna exclusión pueden tener hacia alguna religión. Pero bueno, ya volvemos, estamos aquí en República Laica platicando de educación y laicidad.